Voy a hablar de un trabajo en proceso que no sé si es exactamente una película, pero que tiene que ver con materiales encontrados. Entonces, por ahí te pido que apaguemos la luz de la sala, así voy a estar mostrando varios fragmentos. Esta también, yo creo que con esta luz estamos bien. No me quiere apagar todo. Bueno, un arte, un poema de Elizabeth Bishop. El arte de perder se domina fácilmente. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse, que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día. Acepta la angustia de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después, entrénate en perder más lejos, en perder más rápido. Lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, se me fue la última o la penúltima de mis 3 casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente. Perdí 2 ciudades, 2 hermosas ciudades, y aún más. Algunos reinos que tenía, 2 ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre. Incluso al perderte, la voz bromista, el gesto que amo, no habré mentido. Es indudable que el arte de perder se domina fácilmente. Así parezca, escríbelo, un desastre. Para hablar de material encontrado, para que algo se encuentre, es casi una perogrullada, primero tiene que haberse perdido. Y hay algo en la pérdida que es que le agrega algo a eso que se encuentra. Muchas veces nos olvidamos de lo que está en la pérdida. Del cine documental, digamos, hay un tipo de material que podríamos llamar material de archivo, que normalmente está puesto para ilustrar un poco la argumentación o la historia que se está contando. Y ese material de archivo que puede provenir de una, no sé, de la filmoteca, de esos telediarios o noticieros que comentaba antes Pablo Antonio, es la forma, digamos, básica de lo que constituye material de archivo. En ese sentido, hace 2 o 3 años, el Museo del Cine de Buenos Aires rescató una serie de noticieros de un noticiero muy famoso en Argentina, que existió entre los años creo que 50 y principios de los 80, que se llamó Sucesos Argentinos, y convocó a una serie de cineastas, entre los cuales estaba yo, para hacer algo con un material que ellos nos dieron 2 noticieros, y nada, cada uno tenía que hacer algo. Entonces, vamos a ver eso y luego lo voy a comentar. Esos son 3-4 minutos. ¿Funciona? No, ya no funciona.
Existen en nuestra ciudad elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. Un ejemplo, ¿quiénes son los que se dedican a romper, torcer y hasta cambiar los números de los postes indicadores de las paradas de los ómnibus y colectivos? ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Es difícil encontrar un poste que no haya sufrido el atropello de estos inadaptados. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Todos tienen el deber de denunciarlo en defensa propia. Existen en nuestra ciudad elementos antisociales. Existen en nuestra ciudad Querida, queridísima Felice, ¿querrás reflexionar y llegar a una conclusión respecto a si quieres ser mi mujer? ¿Querrás hacerlo? Piensa, Felice, en el cambio que el matrimonio ocasionaría en nosotros, lo que perdería y ganaría cada uno. Yo perdería mi soledad, que en su mayor parte es horrible, y te ganaría a ti, a quien amo por encima de todo. En cambio, tú perderías la vida que has llevado hasta ahora, con la que te sientes satisfecha casi por completo. Perderías Berlín, esa oficina que te gusta, a tus amigas, los pequeños placeres, la perspectiva de casarte con un hombre sano, alegre y bueno, de tener hijos guapos y sanos que si te detienes a pensarlo, ansías. En lugar de esta nada despreciable pérdida, ganarías un hombre enfermo, débil, huraño, taciturno, triste, inflexible, casi sin remedio, cuya tal vez única virtud consiste en que te quiere. Esto es un trabajo que ilustra de alguna manera qué sucede con el material de archivo en una película, ¿no? O sea, hablaba al principio de que el material de archivo se suele usar como ilustración de lo que se está contando en la película, y hay otra tradición que tiene que ver quizás menos con el documental y más con el arte visual y algunos cineastas que vienen de ese lado, de ese palo, diríamos nosotros, y que tiene que ver con la idea del material encontrado. Y el material encontrado, que ha sido perdido, al encontrarse se libera. ¿Y qué es lo que se libera? Entre otras cosas, se libera
una cierta energía que fue lo que llevó a su pérdida. Vamos a hablar más de eso. Entonces, este breve pieza, lo que tiene es, yo esto lo pensé después, no al hacerlo en realidad, por supuesto, sino que me permite ver cómo funciona un material como este, el archivo de un noticiero, en una película. Que es, al principio yo trato de respetar la sensación del origen, la fuente del material, que también me parece algo importante que muchas veces se suele borrar por completo, ¿no? Como si, bueno, en términos clásicos, están las famosas imágenes de Noche y Niebla de Alain René, que hay un personaje que siempre se creyó que era una chica judía que se asoma en un vagón de tren y que luego, muchos años después, en realidad Harun Farocki descubrió en una película que se llama Respiro, que les recomiendo, que en realidad no era judía, sino que era roma, o sea, gitana. Y nada, porque él hizo un análisis muy exhaustivo de cuáles eran las fuentes reales de esos materiales. Entonces acá yo trato de conservar, inclusive han visto el logo, la musiquita, como si fuera el noticiero íntegro. Vamos a asistir a un noticiero íntegro de 1964, no sé cuándo era. De hecho, el título de la película, que nunca me lo acuerdo, es la fecha digamos, que se dio o que se realizó ese noticiero. Y progresivamente, a lo largo de los 3 minutos, va como si fuera levantando anclas y las imágenes van perdiendo referencia de lo que es mediante un poquito el proceso de la escritura, que se escucha, los más veteranos recordarán que antes escribíamos con máquinas de escribir, track, 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 y como si las imágenes se convirtieran, no sé si en letras o palabras o ideogramas que se van escribiendo y se van liberando de su fuente original y van adquiriendo un valor más metafórico, simbólico. Entonces esos jóvenes que bailan, que bueno, quizás el origen era, no sé, una fiesta en el Festival de Cine de Mar del Plata o algo así, se convierten en otra cosa y creo que hacia el final esa carta, el que escribe esa carta, que yo no lo puse para no sobrecargar como de referencias literarias, pero alguno habrá reconocido que es Franz Kafka, que le escribe a su novia sufrida Felice, que hay una correspondencia así de 500 páginas con las cartas, creo que se vieron 2 veces en todos esos años, y no sé si hubo sexo ni siquiera. Bueno, y las cartas son increíbles gracias a toda esa abstinencia capaz. Lo recomiendo para todos los jóvenes, no para... La abstinencia cuando es voluntaria es buena. Entonces, me resulta, inclusive yo ahora viéndolo, no sé qué les pasó a ustedes, pero me resulta imposible no pensar que esa que estamos viendo bailando ahí es Felice. Es como que es como que las palabras, tengo que desactivar porque me aparecen las pornos después y no... Es como que las palabras tienen imanes que se pegan a las imágenes y entonces convierten a esa mujer en esta declaración de amor, que es como la peor declaración de amor en la historia de la humanidad. Se convierte ella en Felice y después esa especie de contraplano del señor que está ahí es ese hombre uranio que está haciendo la proposición. Y de hecho, dicho sea de paso, el poder magnético que tienen las palabras sobre las imágenes es muy peligroso también, porque
Ustedes no sé si recuerdan, había unas obras el pionero de videoarte Nam June Paik, que consistía en con un imán borronear o distorsionar las imágenes de un televisor. Y como un poco al estilo de John Cage cuando hacía el piano con objetos, llaves o ladrillos sobre las cuerdas, como una especie de televisor intervenido. Y eso pasa al punto de que las palabras imanes pueden borrar o desmagnetizar a las imágenes, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. De todos modos, en este proceso se ve un poco, entonces todo ese proceso se vería en este corto, o sea, desde el origen, la fuente, el material casi tal cual, y por otro lado, ya completamente abstraído de su origen, donde es puramente un valor simbólico. Si bien no deja de ser una persona real que ha sido filmada por las cámaras de ese noticiero. Hay un clásico del cine, digamos, de la tradición del cine experimental, que ahora está incorporado más a la tradición del documental. Creo que esa ha sido una de las novedades de los últimos quizás 10 años. Pero durante mucho tiempo el cine llamado experimental estaba completamente ajeno al cine documental. Eran dos tradiciones paralelas. Es más, el cine experimental estaba en todo caso más vinculado al arte. Esta tradición justamente que mencionaba de las películas, del material encontrado, ¿no? Entonces hay un clásico que casualmente se llama Perfect Film, de Ken Jacobs, que es un cineasta americano que aún vive, que encontró en los volquetes, llamamos nosotros, donde se tira la basura en la calle, dos latas de 11 minutos cada una, que eran como si fueran los materiales crudos de un noticiero. Y él simplemente los pegó, esos dos rollos, y dijo, esta es mi película. Y se llamó, me parece que es un ejemplo perfecto, porque es Perfect Film. Ese sería como el ejemplo puro y clásico de lo que es el uso de material encontrado, a diferencia, insisto, de lo que es el material de archivo, que el material de archivo está hecho para ilustrar algo. El material encontrado muchas veces es como que si bien muchas veces el origen está perdido, hay una tensión a preservar una cierta aura que tiene ese objeto. A veces, a mí me ha pasado que ese objeto no necesariamente está en la basura, sino en el trash, ¿no? Acá está, en el cesto de basura de la computadora. Porque cuando ustedes saben, los que filman documentales, que uno tiende a filmar mucho, un poco el problema que ha hecho aumentar el digital, como decías vos, Paulo. Entonces, el castigo para los documentalistas que filman demasiado es que luego tienen que ver todo lo que filmaron. Ese es el peor momento de la vida, porque claro, toda la emoción del rodaje y lo que estaba sucediendo y a ver si estás... eso no está más y está solo las imágenes de una pobreza tremenda, solo hay defectos, no hay, es pura depresión. Bueno, uno trata de pasar ese momento de la manera más rápida posible y llegar a un primer montaje. A mí me pasó haciendo una película que casualmente se dio aquí hace 10 años, se llama Fotografías, que tenía que ver con mi madre, que era hindú, o sea, nacida en la India, y que ella no nos había realmente, a mi hermano y a mí, no nos había transmitido mucho de su cultura, y prácticamente no conocíamos nuestra familia.
en parte por una cuestión típica de los inmigrantes o emigrantes, y en parte creo que había un ideal de los años 60, 50, 60, que era un ideal de ciudadanía del mundo, más bien aquello que hoy todos los documentalistas buscamos, la identidad y los orígenes, todo eso, era más bien una cárcel, era algo que en particular, en el caso de mi madre, una mujer en la India en los años 50, una cárcel bastante férrea. Entonces, quizás para ella era una forma de liberarse y no veía como que su identidad fuera eso, sino algo más bien de lo cual quería despojarse. Y nosotros, bueno, parte de la película tenía que ver con eso, con descubrir lo que ella había dejado atrás, su familia en parte. Y fuimos a la India. Yo había ido una vez de niño con ella, pero era la primera vez, y encima fui, bueno, con mi hijo, Rocco, que mencionó Mirito, y mi mujer, y un amigo, Kino, que era el cameraman, y un sonidista. Y en el medio de que estábamos, yo estaba conociendo a mi familia, estaba con un jet lag tremendo, no podía dormir, y realmente sentía que todo lo que estábamos filmando no servía a nada. Era como que todo estaba sucediendo como fuera de cuadro durante los almuerzos o las cenas. Y entonces era algo... y efectivamente cuando volví y empecé a montar ese material, después de haber pasado por ver todo lo que había filmado, no estaba la experiencia ahí, ¿no? Y entonces hice tripas corazón y tuve que volver a ver el material. Entonces fui ahí al trash, abrí el trash, bueno, acá no hay nada por suerte, pero... y volver a ver todo, ¿no? Y ahí encontré una escena que me dio una pista, creo, que es la escena que uno agradece cuando se encuentra con ese tipo de material, cuando está visionando los materiales crudos, porque es evidente que hay que tirarlo. Eso corresponde en la basura, porque es algo que fue en realidad, el cameraman estaba limpiando el lente y se había olvidado de apagar la cámara. Entonces eso no sirve, se tira, ¿no? Pero volviendo a ver, encontré algo. Entonces les voy a mostrar, es una escenita que dura 1 minuto. Parece que está un poco bajo el volumen, que no lo puedo controlar de acá, ¿no? Entonces, pensé que todo lo que tenía que hacer era filmar el encuentro con la familia. Pero todo parece estar sucediendo fuera de cámara. No sé qué filmar. Me cuesta explicar qué estamos haciendo. No tenemos horarios. Por ahí suena violento. Yo tengo comportamientos así cortantes. Nos inventamos, ¿no? Pero no, o sea, ayer nosotros llegamos, estuvimos 1 hora y media esperando que llegue él a la filmación. El equipo se empieza a inquietar. A lo mejor tendría que haber venido solo. Bueno, entonces uno puede a veces encontrar, el material encontrado puede estar en la propia basura de uno, no hace falta encontrarla en un volquete afuera, ¿no? Y acá en esta escena me parecía que había algo entre el Kino, el cameraman, que se estaba quejando de que yo había llegado 1 hora y media tarde al rodaje y estábamos en la India, y bueno, yo no sé, estaba capaz atendiendo a una tía o algo. Y este tipo de plano involuntario, donde el movimiento, el desequilibrio, el revelar como un universo casi inconsciente, me dio la pista de que muchas veces en ese material, digamos, perdido y reencontrado en este caso, está como el inconsciente de la película, es decir, uno
intenta hacer cosas y hay toda una deliberación y una voluntad consciente. Y en este material yo creo que aparece algo que es lo no deliberado, lo no buscado, sino lo encontrado. Y creo que hay ahí para mí fue una pista en esta película y creo que en general, ¿no? de tratar de dejar de lado la deliberación, la voluntad, que es necesaria para emprender cualquier película, pero uno tiene que estar abierto en el momento del rodaje y en el momento del montaje también a justamente encontrar lo no buscado, lo no deliberado. Un poco esa frase un poco antipática de Picasso, que ya que estamos en Málaga, ¿no? Yo no busco, encuentro, y hay una gran verdad. Voy a hablar un poco más de esta película que tiene que ver con cómo voy a terminar la presentación de hoy, que es con el proyecto que estoy haciendo, que tiene que ver con fotografías encontradas. Se ve que hay obsesiones, o sea, la película se llama Fotografías, ahora les juro que yo no lo pienso eso, pero de pronto me parece como medio burdo ya. Pero bueno, este es un momento donde en realidad yo tuve que volver a la India ya solo para filmar algunas cosas que me di cuenta que no había hecho. Por ejemplo, filmarlo a mi primo Gautam, que fue quien él enseguida se puso a disposición y nos ayudó casi como si fuera el asistente de producción de la película. Y tanto era así que yo no me di cuenta que él era el personaje, porque lo tenía tan cerca y entonces después cuando yo volví y contaba qué es lo que había pasado, eso no estaba en las imágenes. Eso estaba quizás en un segundo rodaje que tuve que ir a hacer. Está integrado en la película como si fuera un solo viaje. Entonces acá, cerca del final de la película, Gautam me muestra una foto que él encontró mía. O sea, que él me había sacado esta foto, aunque no puedan creer, soy yo. Así que vamos a ver, estos son 3 minutos. Porque acá quizás valga la pena aclarar, yo lo que quería hacer, que no me había animado a hacer en el primer viaje, era ver a alguien, un vidente o no sé, algún mago, que me hiciera hablar con mi madre. Entonces, al principio me costaba eso porque no sé, tenía miedo que ellos pensaran qué pienso yo de ellos, que son unos supersticiosos, que creen en esas cosas. Entonces no me animé. Pero la segunda vuelta ya tenía más confianza y le dije a Gautam, mirá, no, yo no es que crea en estas cosas, pero me gustaría para la película. Y dice, no, sí, vamos. Fuimos a ver como a 3. Y además la primera vez que fuimos, se prendieron todas mis tías, todo para aprovechar la llamada a larga distancia, ¿no? Y bueno, esta es la que resultó. 2 veces no funcionó igual. El teléfono en la India no es muy bueno. ¿Apagamos? This picture was taken about, I don't know, that trip must have been 68 or 69. And quite a good picture, don't you think? And your trip was, I think, the foundation. All kept clicking everything that was in sight, and a lot of frames you were there, and of course his white cousins. So heroes, white cousins, heroes. I think it's incredible that you've come. So happy, all of us, that you're here with us, that you've made that great effort of having come, and that effort of having linked us all together again. You know, it's incredible, and the credit goes to you for making that effort. And I thank God for it. And it's made us keep Kamalata alive. You know, she's among us now
more than ever before through you. இதில் இவர் இங்கே வந்து இவ்வளோ தூரம் முயற்சி எடுத்து இதை செய்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே இவங்களுடைய மதர் தான். எடுக்க இவ்வளோ தூரம் தூண்டி விட்டதே இவங்க தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த எண்ணம், அதாவது வந்து இவங்க எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான ஒரு இதில் போகும். ஸோ அதை வந்து நான் வேறு எதுவும் சொல்ல விரும்பலை. நீ வந்து உங்களுடைய அண்ணனுக்கு நீ உதவி செய்வேன்னு நான் நினைக்கிறேன், அதே நேரத்தில் உதவி செய்யவும் வேணும் அப்படின்றாங்க. அது சொல்லுங்க. Jesus, the whole concept of this movie was initiated by me. I am instrumental in you making this film and coming to India. So what is it I have to do now? He actually presumes you're going to be staying in India. No, I have to. I know, yeah. ஆர்டர் என்னன்னா, நீனாவே நேரடியாக தெரிஞ்சு அதனுடைய இன்பத்தை நீனாவே தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிடைக்குங்கிறது தான் உன்னை மற்றவங்க ஒன்று அம்மா தூண்டாமல் நேரடியாகவே நீ அனுபவிக்கிறதுக்காக சான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. Your mother's life was so complex that she herself took a lifetime to understand her background and her culture and her association with her own motherland and to the land that she belonged when she died. Now God has given you that opportunity. Through it, whether you think it as your mother or anything else, God has given you that opportunity to be exposed to this. It was too complex for your mother to even help you explain this because it was so complex for her, for herself. So you think she was there? I think so. De pronto, un recuerdo de felicidad de mamá. Una vez, yo tendría 7 años, el auto se quedó sin nafta y recuerdo que bajamos por una pendiente con el motor apagado, simplemente llevados por la inercia.
A lo mejor esa imagen sea la imagen de lo que ella aspiraba, su deseo de sacarse de encima el peso insoportable de la identidad, la familia, la nacionalidad, la sangre, la raza. Solo pensarlo me da una extraña emoción. Entonces, acá se plantea la pregunta posiblemente de quién habla en el documental, ¿no? Porque acá se supone que es mi madre a través de un espíritu que se comunica con el vidente, que le cuenta a Gautam, a mi primo, en tamil, idioma que yo no entiendo nada. Gautam me lo traduce al inglés y de paso yo le pongo subtítulos para, digamos, el público natural que sería el argentino. ¿Y quién habla? ¿Mi madre? ¿El vidente? ¿Gautam? ¿Yo? A la vez, uno se puede preguntar en torno a quién habla, ¿qué cree el que habla? Y sobre todo, ¿qué cree el cineasta / personaje que me está contando esta película? ¿Cree que apareció su madre? ¿Cree que le habló su madre? Entonces, todas estas preguntas me parece que son pertinentes y todas nacen a partir de una fotografía, o en este caso un álbum de fotografías, que es lo único que pedía el vidente. No necesitaba ningún otro dato más que llevar una fotografía. Yo justo, tenía un álbum viejo de mi madre y le llevé eso. Y el vidente es como se dice, adivinar las líneas de la mano, adivinaba las fotografías, en algún sentido. Y eso me lleva al proyecto en el que estoy ahora, que no es exactamente una película por ahora, no sé si lo va a ser, sino es algo que me propuse hace 1 año y pico de empezar por ahí a filmar algunas cosas, escribir otras, sin un fin muy claro, con el mismo espíritu de que estaba hablando antes, de no ser una cosa tan deliberada, digamos, encontrar un poco lo que me vaya apareciendo. Porque todo empezó con un hallazgo, que es esto. Hace 1 año más o menos sucedió esto que está filmado aquí. Vamos a apagar las luces de vuelta, perdón.
Sí, estábamos caminando domingo por la mañana con Lola, mi hija, y nos encontramos al lado de la basura unos bolsos que estaban como abiertos y que estaban todas estas fotos, cartas y demás objetos que alguien había tirado. Y entonces nos pusimos medio como dos cartoneros a recoger, porque yo venía con ganas, y esto también es interesante, yo venía con la fantasía de encontrar fotos, así, y de pronto me apareció, y es increíble porque después me aparecieron en un tiempo bastante breve, en 2 ocasiones más. Una vez me apareció todas unas cajas con slides, con diapositivas, después otra caja, otra bolsa más con fotos. Pero lo que tenía en particular esta, que fue como el primer hallazgo, y es esta escena que obviamente está reconstruida acá, es que estaban casi todas rotas, es decir, así como han visto, desgarradas como con saña, no sé, había algo ahí un poco turbio, que no sé, alguien me dijo, bueno, quizás estaban rotas para que no las use alguien, pero ¿qué va a estar pensando? Que hay un cineasta loco que está medio inverosímil, pero me parece que más hay como un acto más de vudú, ¿no? No sé. Es decir, para que llegue cualquier foto a la basura, ha pasado algo ahí, ¿no? Ha habido algún tipo de tragedia. Y de hecho esa energía de la que hablaba antes, de las cosas perdidas, las cosas olvidadas, en general encierra algún tipo de drama. Entonces acá había como 2 caminos. Uno, ya vieron que aparece un documento, una cédula de identidad con el número, o sea, no sería tan difícil encontrar, inclusive en otras cartas estaba el nombre y la dirección. Pero de vuelta, en vez de investigar eso, yo preferí que esto me abriera la puerta hacia ese mundo de los materiales encontrados, en el sentido de materiales liberados también. Después de encontrar estas sucesivas fotos, ya me dio por ir a buscar en lugares como, bueno, en Buenos Aires, en Parque Rivadavia, los domingos a la mañana me enteré, están los filatelistas y los numismáticos que quedan, son en general toda gente muy grande, ya nadie más colecciona sellos como era antes, inclusive en mi infancia. Y algunos de los filatelistas tenían postales y algunos también tenían este tipo de fotos familiares que básicamente se las traían cartoneros reales, no como yo, que sabían que ahí quizás había algún interés, entonces le daban unos pesos por esos hallazgos. Y ahí entonces empecé a juntar fotos ya pensando en algo, pensando en hacer algo con eso. Y quizás, digamos, empecé a hacer juegos, acá justo traje algunas, porque con esta cuestión que hablamos antes de la palabra, lo que hace la palabra con las imágenes es bastante notable, ¿no? Entonces empecé a hacer algunos juegos, por ejemplo, por ahí podemos apagar la luz grande. Bueno, como saben, yo soy argentino, entonces se me ocurrió hacer como un juego un poco al azar, que voy a intentar acá, que es, ¿qué pasa si voy agarrando esta pila de fotos y les asigno el título de una obra de Freud? A ver, es medio difícil esto porque es contraintuitivo. Cuando voy para la izquierda, en realidad va para la derecha, es dificilísimo. Bueno, hipnosis. Leo, acá copié una lista de títulos, elegí los títulos que me parecían más evocativos, ¿no? Hice un poco de trampa.
pero lo pueden probar en casa y van a ver que funciona de una forma increíble. Hipnosis. No, me parece que el ponerle ese epígrafe ya para mí cambia la contemplación de la foto. Bueno, son fotos que me gustan, ¿no? Por eso tienen algún significado. Quizás también me gustan las que tienen ya una potencialidad metafórica. Y el próximo es la interpretación de los sueños. Bueno, casi demasiado obvio, ¿no? Es increíble. A ver. Vamos a poner esto acá, me parece que va a estar mejor. ¿Se ve? Bueno, qué sé yo, no sé. Difícil, bueno. El chiste y su relación con lo inconsciente. También es como increíble, ¿no? Cambia un poco la lectura de la foto. Bueno, esto qué sé yo, esto ya es medio delirante, pero es una foto interesante. Y el texto de Freud es acciones obsesivas y prácticas religiosas. Empieza a cobrar otro sentido la foto, ¿no? Todos se identificaron con este señor, ¿no? Esta es muy bonita. Esta es la novela familiar del neurótico. Está todo dicho. Bueno, esta es rara, pero no sé si pega. Esta es una postal en realidad, pero es una postal rara porque es como postal que es una foto. El tabú de la virginidad. Y hay algo ahí de la cosa resquebrajada de la pared, la ventana cerrada, la luz que entra. Contribuciones para un debate sobre el onanismo. Con todo respeto, señora. Un sueño como pieza probatoria. Bueno, no sé. A veces no es tanto, pero... Bueno, más o menos se entiende... A ver, esta me gusta, me parece que va a pegar. No se ve nada, ¿no? Esta era tótem y tabú. Creo que está muy bien. Bueno, es un juego. Y eso me llevó a este otro juego que hicimos con mi hija. Pero volviendo un poco a lo que decía antes del magnetismo que tienen las palabras, ¿no? Y cómo realmente cambian la percepción. Otro juego que hice es con títulos de Borges, por ejemplo. Entonces también es increíble, siempre parece que está hecho a propósito. Esto entonces es ya una pieza un poco más larga que hicimos a partir de un juego que hicimos con mi hija, un poco como este que acabamos de hacer. Creo que se va a entender todo sin que explique nada más. Todo esto va a ser creo que son 14 minutos.
¿Qué son estas fotos? Son fotos encontradas en la calle. Son fotos que aparecen en la basura. Fotos que aparecen cuando alguien se muda, cuando alguien se separa, cuando alguien se muere. Y yo las junto, estas fotos, y trato de armar una historia. Aunque son fotos anónimas y yo no sé quiénes son las personas y no están relacionadas entre sí. Y cada persona la puede ver de una manera distinta. Claro. Entonces vos la ves de una manera, yo la veo de otra. Se puede subir un poquito el volumen, ¿no? ¿Te acordás cuando encontramos encontramos una bolsa, o sea, 3 bolsas enormes de basura, pero que tenían todas adentro fotos así, fotos viejas, como que estaban como todas partidas por la mitad, estaban todas rotas? No sé, porque capaz como que no sé si había muerto esa persona o había pasado algo con esa persona, no sé. Esa puede ser la historia. Alguien se muere y ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? La línea C
Próxima estación, Castro Barros. Ah, y esta está buenísima. ¿Por qué te gusta esta? Porque es rara, es como... No te encontrás alpacas en cualquier lugar. ¿Alpaca? ¿No son alpacas? ¿Qué son? Oveja para mí. Ah, ok. Hace mucho no veo una oveja. Esta la elegí yo. Esta me encanta. ¿Por qué te gusta? Porque se ven muy bien los rayos y es muy complicado captar un rayo. ¿Sabes lo que decís simbólico? No. Simbólico es... Ah, como- sí. Algo simbólico, algo que tiene un sentido. Que es como que simboliza... No. ¿Qué? Bueno, que simboliza como otras cosas. Exacto. Por ejemplo, el faro. Podría ser simbólico a los barcos. No sé a qué el faro. Y también te ilumina. Sí, es verdad. Es algo que te guía en la noche. Y la noche, cuando uno dice la noche, es como en la oscuridad, la confusión, no sabes muy bien para dónde ir. Yo nunca veo un faro. Esta foto tiene como título ¿Cuál es el título? una ola. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una coreografía. Están entrenando para la guerra. Ajá. ¿Es verdad? Para mí el tipo estuvo en una guerra. O estuvo entrenando para la guerra. ¿Y cómo le sacaron una foto? Buenos Aires, vista parcial. ¿Y qué quiere decir vista parcial? Que solo como que lo ves de una manera. De una manera especial, peculiar. Bueno, vos podés tener una vista parcial distinta a la mía, por eso hicimos todo lo de recién. ¿Y acá? Osos encerrados en un zoológico. Y es como que el tipo está atrapado. El oso. O el personaje de toda esta foto. Yo estoy inventando un personaje, eso es lo difícil, que es como un personaje que atraviesa todas estas fotos. Y en realidad estas fotos son totalmente, no tienen nada que ver una con otra. Entonces es muy difícil hacer esa hilación que solo la hago yo en mi cabeza. Pero lo podés compartir. Sí, Eso es una historia. es verdad. ¿Y esta por qué te gusta? Lo que me gusta de esta foto es que es como un retrato
del tipo como que vuelve a la infancia porque está en un autito chocador. No, Sí, los autitos chocadores son de la infancia. vos vas igual. Sí, con vos. Bueno, Pero está serio, ¿viste? Y está con corbata, no sé, es raro. ¿sos vos? No, el tipo. El tipo. ¿Y esto? Un funeral. Cuando se muere alguien y le hacen como lo entierran y como... Bueno, no sé, papá. ¡Ay, la casa queda vacía! ¿Eso pensaste vos? Eso pensé, exactamente. Este que- Está buenísimo. Como que se muere alguien y va todo el mundo y después como que la casa queda... no está habitada. Solo está habitada por fantasmas. Fantasmas, papá. ¿Dónde estarán los que estaban en esta casa? ¿Qué fue? Esto es una cosa que ya casi no existe más. Se llaman radioaficionados. 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 Era gente que se comunicaba a través de la radio, con gente de otros países. Pero yo pienso, así como los tipos se comunicaban con alguien en China, esto es también como querer comunicarse con Ah, con los espíritus. los muertos, los espíritus. Yo con mi papá, por ejemplo, sigo hablando. ¿En serio? ¿Esto qué tiene que ver? Que como que le entregan las cosas a la hija, como las propiedades de... Ah, mira. ¿Vos qué habías pensado? Esto es un disparate que voy a decir, Decilo. pero... Dale. Y acá es como un examen. ¿De qué? Y no sé, es como si de golpe se muere alguien y... No sé, hay algo que pasa que es como, como si fuera uno está sometido a un Una- examen. Y acá te dan el Ah, resultado. lo de olvidarse, que vas a ver el duelo, algo así era lo que decías. Sí, el duelo puede ser. Puede Pero para ser. mí es como que le dan las propiedades. Ah, bueno, de está los bien. Vos lo lugares. pensás... Pero está bien, las propiedades quiere decir la herencia. Claro, eso. Lo que recibís, por ejemplo, de tu papá. Vos vas a recibir un montón de fotos hermosas.
Bueno, ahora te toca a vos inventar una historia. Bueno, ya voy a terminar ya con una última observación, que es esto, bueno, es como dice ahí, es un work in progress, que estoy viendo qué voy a hacer con esto. Pero cuando fui una vez al Parque Rivadavia, que me acompañaba Lola, me ofrecieron como un álbum de fotografías. Un álbum muy lindo, con un montón de fotos interesantes, pero no sé si yo no tenía mucha plata en ese momento o no quería llevarme todo un álbum. Entonces le pregunté al señor si podía llevarme una sola o que me gustaba particularmente. Entonces sí, por supuesto. Total, esto venía de la basura, ¿no? Es que uno con el frente al álbum se siente que está frente como a un legado familiar, pero no, esto es todo estrictamente de la basura. Entonces, agarré, y ese momento estaba la foto puesta con esos como rincones, como que tienen en los rincones donde se inserta la fotografía y pegada con un scotch especial atrás. Y ese acto de arrancar la fotografía del álbum, sentí un poquito algo como pecaminoso, ¿no? En ese gesto. Y casi como si la foto tuviera raíces que le estaba arrancando y quedaban colgando de la foto, y casi como si estuvieran sangrando y goteando sangre, ¿no? A pesar de que era algo que ya venía de la basura y no sé, si no me lo llevaba yo iba a terminar de vuelta en la basura, pero hay algo ahí de esa pérdida, de ese olvido de esa persona, y que yo estaba en ese gesto tan sencillo de despegarlo del álbum, es como que lo estaba sacando de lo último que lo unía a su contexto, a su familia, a su marco. Y bueno, y esa energía, de la mala energía, de la muerte y de la mala suerte y de por qué terminó en la basura, es, por ejemplo, una de las razones por las cuales a mi mujer no le gusta nada que yo junte estas cosas. O sea, me parece que tiene como una mala vibra terrible. Y bueno, ahora ya medio me tolera como otras cosas que se imaginarán que tiene que tolerar. Pero tiene algo de razón, que tienen esa energía, esa mala energía, a la vez es lo que tiene su potencia. Por eso yo digo iluminado por el olvido. Es decir, yo creo que si bien el olvido hace que se oscurezcan muchas zonas, también libera y permite que uno pueda leer, así como leímos a Freud en esas fotos, puede leer muchas cosas en esas imágenes, que no dejan de conservar, y eso es lo maravilloso del documental y la fotografía documental, no dejan de conservar algo muy específico de una persona, una época, un país, un lugar, un contexto social, económico. Está ahí, pero a la vez está liberado. Entonces, eso es un poco el punto, y me gustaría terminar simplemente con
bajo la advocación de Bertolt Brecht, que decía que buscar algo nuevo es anticuado. Lo nuevo consiste en buscar lo antiguo, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo antes Pablo Antonio. Y termino entonces con un breve poema o chiste de Tristán Tzara, de 1920, que se llama Instrucciones para hacer un poema dadaísta. Coja un periódico, coja unas tijeras, elija en el periódico un artículo del tamaño que quiera darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte luego con cuidado cada palabra que forma ese artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Saque ahora cada recorte uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Muchas gracias. Hola, buenas. Por aquí. Que quería decirle que admiro su trabajo porque eres capaz de simplificar una idea que creo acompaña a cualquier documentalista, y es que son montadores de puzzles. Y esos puzzles, ya sean material encontrado o material creado por el mismo autor, al fin y al cabo, a lo mejor no se hace hincapié en el que está en el día a día de cualquier realizador, pero hace una especie de juego tan simple, y eso, es crear una historia ficticia o no del material encontrado o creado. Y quería decirte que ¿cuál crees tú que son las bases o las claves de un buen montador de puzzles? Mal dicho, claramente. Sí, bueno, por ejemplo, yo estaba mirando esto que armé y me resultaba extraño, porque yo un poco con Lola, mi hija, habíamos armado esta secuencia de fotos que a la vez a mí me importaba en el tratamiento cinematográfico, digamos, de las fotos, preservar su carácter de objetos. No son solo imágenes, sino que son objetos. Por eso han estado en la basura, ¿no? Entonces, de ahí la idea de sacarlos de vuelta a la calle, a pasear de alguna manera. De donde venían, vuelven. Y yo tenía la idea, que habíamos charlado con Lola, de que esto podía contar una historia, esta secuencia de fotos. Ahora, al agregar yo eso lo probé, se lo mostré a alguien, digamos, sin ningún diálogo, solamente, y nadie veía una historia. Para mí era casi demasiado evidente la historia, por esto el valor metafórico. Pero entonces después se me ocurrió, en realidad a Lola se le ocurrió, porque no grabamos ahí en el mercadillo del Parque Rivadavia con los filatelistas, que ellos hablen de las fotos. Y bueno, después era un lío ir allá a grabar, entonces grabamos una conversación entre nosotros. Y ahí entonces empieza a aparecer como el esbozo de una historia. A mí me gustaría que esta historia esté un poquito más desarrollada. Pero yo mirándolo recién de vuelta, veo que tiene un peligro, que es lo que hablábamos al principio, de cuando uno pone palabras, el espectador queda muy pendiente de las palabras. Entonces, en las secciones que nosotros nos tomamos como el trabajo de dejar algunas secciones sin palabras, algunas secuencias, digamos, de sucesión de fotos sin palabras, para que teóricamente el espectador pudiera él mismo hacer el juego de adivinar alguna historia. Pero no estoy seguro si eso sucede, porque quizás el espectador se vuelve muy dependiente de las palabras. Entonces, cuando no hay palabras, simplemente está esperando que vuelvan las palabras. No sé,
Entonces, esos son el tipo de desafíos del montaje que de pronto uno no se imagina. A veces uno piensa que la imagen tiene un valor determinado, pero resulta que esa imagen en el contexto de ese montaje, en una parte que tiene un diálogo, otra parte que no, ya no tiene el mismo sentido que uno imaginó. Ese me parece el equilibrio, entender qué es lo que está viendo el espectador y entonces sustraerle un poquito toda la información para que tenga que intervenir el espectador. Pero es un límite muy fino y difícil de encontrar, porque si le das demasiado es como se vuelve todo muy obvio y aburrido. Y si no le das suficiente, como creo quizás puede ser el caso acá, se queda un poco afuera. Entonces creo que esa es la clave para mí del montaje. Mentira, no es la clave del montaje, pero bueno, lo dije como para que parezca que estoy contestando la pregunta. Buenas, ¿qué tal? Enhorabuena porque me ha gustado mucho. Bueno. Yo me la he escrito porque si no, no me entero. Esa energía que se pierde al perderse ese material y que es luego recuperada al encontrarse, ¿en qué se traduce? ¿O es más esa sensación de pertenencia de ese material con el que puedes construir infinidad de discursos? ¿Qué son? ¿Qué son ideas, sensaciones? ¿Qué miras? ¿Cuál es la potencialidad de esa imagen? Bueno, es así, es como que si uno ve, por ejemplo, el noticiero con el que empezamos, el noticiero así liso y llano, digamos, este en particular yo lo elegí porque tenía alguna gracia, pero está demasiado contextualizado, entonces medio que pierde interés. Entonces yo creo que al sacarlo de contexto, al olvidar un poco ese contexto, aparecen otras cosas que son tan documentales como el contexto, pero que a veces el contexto, lo que uno sabe acerca de ese objeto, esa foto o ese pedazo de noticiero, oscurecen los demás elementos documentales. Cuando uno está medio frente a la imagen más desnuda o recontextualizada, tiene que uno mismo hacer un esfuerzo, que un poco lo que yo busco es eso, de que el espectador tenga que hacer como un poquito de un esfuerzo también imaginativo, un poco como el que estoy tratando de hacer yo. ¿Era tuya la pregunta? ¿No te animaste a...? Hola, aquí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias primeramente, porque me parece todo muy interesante. Quería preguntarle desde el punto, me parece que su trabajo es muy personal y quisiera saber si cuando realiza estos trabajos piensa en el público o de alguna manera está, digamos, no piensa en el impacto que pueda tener el trabajo, sino que lo hace más de manera... No, bueno, acabo de decir, o sea, solo pienso en el público, si no, no lo haría. Uso lo personal como un vehículo para que justamente el público pueda entrar en ese juego, en esas imágenes, en ese relato. Sí, digamos, me parece que a veces hay como una confusión, que si lo personal sería como autista no, me parece que es al revés, es una forma de abrir y de permitirle, entregando un poco elementos propios, en este caso, no sé, mi hija, mi relación con ella, es una forma que te permite a vos pensar también quizás, bueno, no sé, el que tiene hijos o padres, también es un diálogo entre una hija y un padre, por ejemplo. Es como si fuera un sistema de lentes y espejos para que en el fondo el espectador o la espectadora tenga una vivencia con el pretexto de esas imágenes. En ese sentido es parecido a lo que me pasa a mí mirando
fotos. Yo, esta película, Fotografías, se llama Fotografías porque empecé con unas fotos que me dio mi padre y justo se las dio en realidad a mi mujer y después yo me quedé mirando esas fotos sin saber mucho del contexto de quiénes eran estos parientes míos. Y ese primer momento de estar como viendo las fotos sin demasiada información fue lo que después me permitió hacer la película. Y creo que estoy diciendo esto porque de alguna manera es una analogía con lo que a mí me gustaría que pase con el espectador, que puede usar mis fotografías para iluminar quizás zonas de su relación con sus padres o sus hijos o su contexto o su origen o sus negaciones y es como un servicio público. Sí, mostrar las fotos en la calle es como ir en contra de lo que es el documental y el cine de lo real. No te interesa la realidad que está detrás, te interesa la foto que está delante, la imagen. Luego, te interesan las fotos, por lo tanto, la foto fija y no el cine. No es la foto animada, sino la foto fija. Y luego, sobre eso que sale del azar, de la basura y del orden eventual, digamos, tratas de inventar una historia, pero en realidad inventar una historia es otro juego más, porque no hace falta inventar una historia. ¿Por qué tendría que ser narrativo? Entonces, me da la impresión de que encapsuladas unas en otras, hay como varias paradojas, ¿no? Sí. Y que, claro, uno puede tener esa interpretación de que es otra historia de familia, pero eso ahí también es un recurso casi retórico en este caso de las fotos, ¿no? Entonces, por supuesto que esto está in progress, pero es interesante esas sucesivas paradojas porque es como abren una perspectiva vertiginosa sobre lo que estábamos diciendo, ¿no? Sobre el cuestionamiento que decíamos antes, ¿no? Creo que está bien lo que decís. Hay como algo un poco paradójico en todo esto, pero esto también puede verse como un documental sobre Buenos Aires y la presencia del pasado en el presente. Hay todo un trabajo, digamos, de sonido que no está hecho aquí, que creo que va a acentuar ese carácter como más documental y el contraste o a veces la coincidencia azarosa entre la fotografía y su entorno, ¿no? O sea que ahí yo creo que hay una pulsión documental. Digamos, no estoy haciendo esto en un estudio, ni lo estoy haciendo encerrado en mi casa. Estoy haciendo el esfuerzo de hacer, es como un día en la vida de una ciudad, porque además también es una cosa que empezamos a una mañana, lo hicimos en un día realmente. Empezamos a la mañana y llegamos hasta la noche. Entonces es casi un clásico del documental, de una especie de sinfonía urbana sería esto. O sea, de verdad que lo creo. Y la historia quizás puede profundizarse, pero es una historia que parte de también una cosa personal, que es la muerte de mi padre. Y de alguna manera de eso estoy tratando de hablar con mi hija. Y quizás le falta un poco de desarrollo a ese diálogo, yo estoy pensando. Y todas estas cosas, insisto, son simbólicas o metafóricas. Es decir, lo personal, así como dicen las feministas, lo personal es político. En algún sentido, acá lo personal permite la reflexión del público, digamos, y permite una reflexión quizás más amplia.
A grito pelado. Acá tenés. Hola. Bueno, yo es porque me apetece como responder a esto un poco, que al margen de si no de la manera de hacerlo, de contar la historia, de si es necesario un hilo narrativo o algo más que sustente lo que quieres explicar, a mí me da la sensación que las imágenes refuerzan el discurso, pero que si cierro los ojos y os imagino a ti y a tu hija mirando las fotos en un programa de radio, me conmueve igual la historia, es decir, me sigue interesando lo que estás contando y hacia dónde está yendo, ¿no? No sé si es porque soy madre también y al final tenemos que intentar, ¿no?, guiar a la gente que tenemos alrededor, sean hijos, amigos o desconocidos, hacia un lugar que nosotros queremos ver, aunque sea una utopía. Me funciona perfectamente ya solo con la voz. Está claro que con imágenes robadas o no, que nos van acompañando en este caminar, que no sé, ¿es con el móvil grabado? ¿Cómo? ¿Es con teléfono grabado? No, es con una cámara profesional. Vale, pues no me daba la sensación. Pero es incluso. un poquito, digamos, yo las primeras pruebas las hice con un móvil, porque sí, es un poco esa idea. Pues eso, simplemente decir que me daba la sensación de que si cerraba los ojos, aunque las imágenes también dicen mucho, lo que comentabas antes, ¿no?, que la voz... Ostras, es difícil que la voz no prevalezca a todo lo que estamos viendo, ¿no? Como el urbano que se pone así y ya el semáforo, la señal y todo no tiene sentido, ¿no? Entonces, nada, a mí me ha gustado mucho y eso. Gracias. Interesante. Me voy a dedicar a la radio. Me gusta mucho la radio, por cierto. Bueno, pues me temo que tenemos que, ¿no? Podríamos seguir un buen rato. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, gracias. Gracias, Concha, gracias al festival por la invitación. Muchas gracias.